En la Casa del Rock se come bien y saludable, para que sepas cómo relacionarte mejor con los alimentos y cómo estos te hacen sentir sano. Aquí comienza Vibra con Carla, con la nutricionista Carla Novoa, en Ritoque FM. Llegado tal vez uno de los bloques que más necesitamos realmente. En este momento el sonido eterno dice así. Ha comenzado en este momento, 8:29 minutos, Vibra con Carla, Carlita Novoa. ¿Estás acomodada? Aquí, ocupa esta cámara. Estoy ahí. Aquí estás, aquí estás. estás. Tuyo, me puse nerviosa, Diego. Muchas, lo siento, la verdad es que... ¿Qué le vamos a decir a Marambio cuando no escuche sé, eso? que no escuche en este momento, mi amigo. Sí, que no escuche y que no vea, ¿no? Y que no vea tampoco. Que no vea. Carlita, ¿cómo te encuentras? Oye, bien, llegamos aquí con la comunidad de mujeres, así que estamos rodeados de mujeres, Diego, así que va a ser un día bonito hoy día. ¿Cómo estás tú? Así lo noto. La verdad, justamente estamos hablando sobre el astro rey, estamos hablando del sol, estamos hablando del diámetro, vamos a llegar justamente a lo clave que es para todo tipo de existencia, inclusive las metáforas que han hecho todas las religiones del mundo en torno a los ciclos solares. Tal vez algo tenga que ver la energía que libera justamente de un color amarillo en esta jornada. Y, coincidencia. Y tal vez la cercanía física que demostramos en este momento sea justamente el símbolo del rol solar que tiene para nosotros con el planeta. Sí. Oye, ¿y cómo necesitas tú? ¿Cómo está tu mente, tu estómago? ¿Cómo está el día de hoy? Mira, el estómago en este momento se tiene hambre. No, fíjate que desayuné hace poco. No obstante, estoy completamente curioso a lo que puedan hablar sobre la jornada de hoy, que tiene que ver con la salud digestiva y las emociones. Por lo que tengo entendido. Es que va a ser un temazo. Es que lo que pasa es que antes lo habíamos hablado con Constanza Uribe, experta en psicología, la tenemos acá como invitada y como parte también de Vibra con Carla. Pero para mí es un honor presentar a Nicole Vidal, que más encima es nutricionista y estudiante doctorado en neurociencia en la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y para mí, obviamente, tenerla acá es un orgullo, porque es colega y más encima estudiante en doctorado en neurociencia. Y ella va a ser como el personaje idóneo donde nos va a ayudar a transparentar con respecto al tema de cómo funciona nuestro sistema digestivo, intestino, que es un eje direccional, unión directamente al cerebro. Y con la psicóloga experta Constanza Uribe nos va a hablar sobre las emociones. Así que qué mejor tener a dos grandes mujeres, hitos también, donde vamos a transparentar este tema que lo hemos hablado en muchos programas, pero ahora hablarlo una parte más bien a través de la ciencia. Nicole, Constanza, bienvenidas al programa Vibra con Carla. Así que tenerlas acá es un orgullo, y agradecer también a la Universidad del Paraíso también de Ciencia, ¿cierto? Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, pero dejemos a Nicole, que nos cuente un poquitito Nicole, más. por favor. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, porque siempre tenemos esta visión de que lo que uno hace en ciencias tiene que aterrizarlo y que sea aplicable para todos. Así que, primero que todo, gracias también a ustedes por la invitación. No, y aquí también damos la oportunidad a estudiantes, no simplemente profesionales, doctores, kinesiólogos. Es que es la posibilidad de que todos somos entes perfectos para poder comunicar, para poder ayudar a la comunidad y transparentar esto, porque la microbiota intestinal hoy en día es un tema a nivel mundial, a través de la ciencia, neurociencia, psiquiatría, nutrición, entre otros ámbitos del área de la salud. Pero eso es importante hablar ahora sobre la importancia de tu microbiota. ¿Nos puedes dar un poquito, obviamente, una definición para que entiendan los mismos auditores en la casita, que nos están escuchando en la casa, cocinando, manejando, estudiando, lo que sea? ¿Qué es? ¿Qué es la microbiota? ¿Se come? ¿Qué se hace con eso? ¿Dónde está? ¿Qué se hace? Todos sabemos que queremos escuchar la respuesta de ti. La microbiota es un conjunto de microorganismos que habita en un lugar. Entonces nosotros podemos hablar de microbiota de la piel, microbiota de la cara, microbiota de la boca, pero cuando hablamos de microbiota intestinal, habla específicamente de los microorganismos que habitan en el intestino, ¿ya?
Y estos microorganismos tienen que imaginarse como una población de seres muy, muy, muy pequeños, billones y billones, que están en nuestro intestino y que tienen un rol fundamental, que es metabolizar, comer de lo que nosotros comemos, y dependiendo de lo que nosotros nos alimentamos, ellos van a generar productos que van a influir directa o indirectamente en nuestro sistema nervioso. Bien. Oye, pero Y no solo ahí. no solo, Y no exacto, solo ahí. exactamente, Y no solo ahí. en Exactamente. todo el rincón de nuestro ser. Sí. Ahora, para explicar un poco más, como yo les digo a los pacientes con respecto a la microbiota en consulta, para que entiendan. Si yo me alimento de una forma no óptima, no es malo ni bueno, sino que si yo me alimento con alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Yo le digo a los pacientes, así de forma súper simple, porque hay que explicarlo obviamente con pera y manzana, le digo cómo es cuidar un césped. Si el césped yo no lo limpio, yo no lo cuido, yo no lo riego, yo no le doy nutrientes, no le doy solcito, hablábamos del sol también con Dieguito Bravo, ¿qué pasa con el césped? Se echa a perder. Claro. La idea es que ese césped esté floreado, esté hidratado, esté en óptimas condiciones. Ahora, ¿cómo tú puedes relacionar la salud intestinal con el cerebro? Porque es un eje direccional que está unido. ¿Por qué se llama que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano? Se explica principalmente porque en el intestino nosotros tenemos millones de neuronas. De hecho, la conectividad neuronal del intestino es casi similar o más que en el cerebro. Tenemos por eso se la atribuye el nombre de segundo cerebro. Ya. Ahora, este segundo cerebro, este intestino, se comunica con el cerebro a través de un nervio, Ya. que se llama nervio vago. ¿Ya? Que yo siempre digo, de vago no tiene nada. Absolutamente Qué nada. mal habladas son con el nervio vago, así que... Trabaja un montón. Oye, trabaja más que nosotros. Trabaja Exacto. más que nadie, probablemente. Son los pares más inervados, Sí. de hecho. Es Sí. como el par más inervado, me parece. Es un par que inerva el intestino, el corazón, los pulmones Mira. y el cerebro. Y lo interesante de esto es que esta comunicación es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa en mi intestino va a llegar hacia mi cerebro y al revés, que lo que ocurre a nivel de mi cerebro. Por ejemplo, si me estreso, si pienso en situaciones hipotéticas que no existen, mi intestino lo va a saber. O sea, basta que yo creo que a todos nos ha pasado de que nos imaginamos una situación y algo nos pasa en el estómago. Yo de repente se lo explico a los pacientes porteños, ¿no es cierto? Que el nervio vago de tu intestino de alguna manera es como el sapo de la micro. Sí. ¿Por qué? A ver, Todo el rato. Oye, explícame eso, versión Sí, psicológica es como- emocional, por me encanta, favor. me encanta. Explícame eso. Es el sapo de la micro, porque básicamente, como dice Nicole, ¿no es cierto? El intestino está todo el rato informándole al cerebro qué es lo que está literalmente transitando. Todo lo que entra, entendiendo que el nervio vago, como dice Nicole, inerva los principales órganos del tórax, todos los órganos principales del tórax, no solamente estos tres. Entonces, cada cosa que entra por tu boca, cada cosa que baja hacia el intestino, hacia el estómago, que sale de nosotros, es observada por distintas células, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el tracto intestinal. Entonces, literalmente, el sapo de la micro está todo el rato mirando qué es lo que viene, cuánto se va a demorar, qué es lo que venía antes, qué es lo que viene después, ¿no es cierto? Y le va avisando, va retroalimentando al cerebro constantemente en tiempo real, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer y va preparando células para abordar lo que viene, ¿no es cierto? O sea, qué mejor explicación. El sapo, El nervio sapo, vago. la micro. O sea, El podríamos sapo, dejar el nervio. título, el sapo nervio vago. Oye, ¿cómo está? O sea, el título hoy día era el tema del bienestar. Yo creo que nos enfoquemos en la parte psicológica, emocional y también la parte de la ciencia, lo más simple posible. ¿Cómo está relacionado la salud intestinal y cerebro mental con el bienestar? Estamos hablando del bienestar de forma global. Y hoy en día, mucha gente, bueno, tú sabes también, querida colega, estudiante, doctora, que me encanta tenerla acá porque es mi sueño, era ser doctora en neurociencia, pero tenerte aquí tan jovencita, ya, y tener esta instancia de aprender para poder educar, para poder hacer ciencia, que es una cosa maravillosa. La idea es darle a conocer a los mismos auditores ahora por qué es tan importante tu alimentación, que influye también tu salud intestinal y la parte también emocional, y viceversa, para que nos enfoquemos ahí entre Connie y tú, Nicole. ¿Ya? ¿Qué parte tú, Nicole? Bueno, Nicole. a ver, todo lo que nosotros comemos va a influir.
¿ya? De hecho, basta con que nos pongamos algo en la boca y ni siquiera toque nuestro intestino y ya nos va a generar algo. ¿Ya? Pasa con los dulces, con distintos tipos de sabores, sensorialmente. Lo leemos, lo vemos y ya. Y lo comemos. Y de hecho, Y pasan cosas. si alguien que está escuchando no ha tomado desayuno y tiene hambre y está pensando en el desayuno, ya va a empezar a tener distintas sensaciones. Sí. ¿Y dónde la van a tener? A nivel del intestino. Ya basta que empiece a sonar la guatita. Y en función de eso, lo que nosotros vamos a comer va a alimentarnos a nosotros como ser, pero también a estos microorganismos, ¿vale? Lo mismo que tú comentabas con el ejemplo del césped, ¿ya? Si yo alimento estos microorganismos con una alimentación rica en fibra principalmente, lo que van a hacer estos microorganismos van a comerse esta fibra y van a generar distintos compuestos, ¿ya? Y estos compuestos van a ser finalmente quienes viajan a todo el cuerpo, y como lo estamos focalizando a cerebro, viajan hacia el cerebro y son capaces de modular respuestas, como por ejemplo del estrés, de la ansiedad, del apetito. Esa es como la base general de cómo lo que comemos puede influirnos a nivel del bienestar emocional principalmente. No sé si con eso queda como una base más o menos... Más entendible. Más entendible. Sí, algo básico para que todos entendamos también. Nosotros somos parte de la medicina, de todo, pero la idea es que también entiendan las casitas. Y la parte de bienestar emocional, Connie, también lo hemos hablado en muchos capítulos durante este año de radio también junto a ti. Con respecto a eso, porque normalmente lo que yo como está muy relacionado con lo que yo siento. Sí. Entonces, y eso prácticamente hoy en día yo necesito que los auditores aprendamos cuáles son las estrategias, Ya. principalmente. Como para terminar de redondear la idea, a ver, lo más simple que yo puedo explicarlo es que si nosotros tenemos una buena microbiota, lo que comemos no debiese generar desechos malos, Ya. básicamente. El problema que tenemos hoy día con mucho de la alimentación es que tiene muchos químicos extra para los que nuestros microbios no están adaptados. Yo hablo del intestino como que es una caja de fermento, básicamente, porque esa es su principal función, fermentar. Y muchos tipos distintos de bacterias, de virus, ¿no es cierto? Porque no son solamente bacterias. La gente muy mal piensa que son solamente bacterias y son mucho más que eso. Debiesen comerse todo lo que nosotros nos comemos y no dejar ningún desecho. Y el problema con los ultraprocesados es que dejan desechos. Y esos desechos cultivan malos microorganismos. Esos desechos que cultivan malos microorganismos generan inflamación. Y ese es el problema principalmente hoy día con la alimentación y el desbalance de la microbiota. La inflamación genera estrés y eso cronificado a lo largo del tiempo está, a ver, si yo tengo que como hacer una generalización, deben haber como alrededor de 300 alteraciones psiquiátricas y neurológicas, ¿no es cierto? Tenemos una clasificación de como 300 enfermedades, ¿no es cierto? Y factores comunes de esas 300 enfermedades, hoy día nosotros empezamos con la evidencia a relacionar fuertemente con la alimentación. Estrés, inflamación crónica, hay otras cosas más, el trauma infantil, ¿no es cierto? Y vivir en una ciudad de... Para no desbordarnos tanto, pero quiero que me dejes aquí claro, porque también se habla mucho, disculpa Nico, Connie, se me enreda. TDAH y TEA, sí. ¿cierto? También hay muchas evidencias científicas con Mucha respecto al evidencia, tema sí. del bienestar de la microbiota intestinal y cómo podemos, obviamente, tratar a un paciente con estas, obviamente, condiciones, ¿cierto? Es más fuerte en modelos experimentales hoy día porque cuesta más experimentar en personas. Sí, modelo experimental, exacto. Pero sí, porque yo, tal vez Nico, tú puedas como complementar un poquitito más, pero lo que a mí más me preocupa es que básicamente es tanto el exceso de azúcares en la dieta que nosotros cultivamos, por ejemplo, en nuestros niños una microbiota como que si todos los días les mandáramos 5 copas de vino antes de que se fueran al colegio. Entonces, nosotros tenemos bastante certeza experiencial de que el 30% o el 50% de la población chilena no puede tener déficit atencional y autismo. Sería muy poco probable, sería casi estadísticamente casi imposible lo que nosotros sabemos de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos niños con autismo con déficit atencional? Nosotros pensamos que es por esto, porque en el fondo es tanta el azúcar y los procesados que estos niños consumen diariamente, constantemente en la dieta, que se ven como si
tuvieran déficit Ahora, atencional. si nos vamos un poquito más a fondo, podría ser para un segundo capítulo, Nico, te podía invitar otra vez. Que ¿Por qué? venga de Porque nuevo. esto no viene simplemente, y yo vengo acá, yo como veo la parte gestacional, la parte del desarrollo fetal, y esto también viene de la alimentación de la mamá. De hecho, Sí. Viene de la alimentación de la mamá. El cómo tú te alimentas, el cómo tú creas, y estás creando un ser. Eso es súper importante. Saludable. Súper importante. ¿Me como- entiende? Como eso se hereda. sí. Exacto. De hecho, gracias por haber comentado eso y que lo hayas complementado, porque iba a basarme en eso, de que esto viene no desde lo que estoy comiendo yo ahora, hoy día, sino desde cómo fui alimentada yo en la fase de gestación de mi madre. En el laboratorio donde nosotros trabajamos hay una compañera, una muy buena amiga mía, que estudia cómo afecta la alimentación de la madre en la descendencia. Y es impresionante cómo genera un efecto, principalmente a nivel de memoria, reconocimiento de objetos novedosos, entre otras cosas. Entonces viene desde ahí. ¿Por qué? Porque el tener una alimentación proinflamatoria durante la gestación, eso se transmite al feto. Y posteriormente esto se va a seguir transmitiendo a través de los hábitos, porque los hábitos también Sí, un hábito finalmente adquirido, exactamente. se van transmitiendo. Entonces el problema, enfocándonos lo que pudiese ser TEA, TDAH, entre otros trastornos, 300 entre posibilidades. otras 300 posibilidades, Incluyendo Parkinson, Alzheimer y Sí, todo, degeneración exacto. grave. es un tema. Sí, vienen desde lo que es la alimentación, pero desde la gestación, el ambiente, el cómo, esto también da para otro capítulo, pero el cómo estamos naciendo, cesáreas, parto natural. Exactamente, Uy, sí. en términos de calidad también, Sí. de todo lo que influye esto, el tema de la gestación. Ojo, que si nosotros devolvemos 20, 30 años atrás, yo siempre digo el mismo ejemplo. Aquí me van a matar muchas industrias alimentarias. Cuando llegó la industria alimentaria al mundo, en Europa, Gringolandia, Latinoamérica, quedó un caos. Sí. Yo creo que ahí es un tema, Sí. ¿ya? Otro capítulo. Oye, han salido muchos capítulos hoy día, el cuarto capítulo. Oye, podríamos invitar a tu compañera, porque es un tema, porque la salud de un niño, un adulto mayor, depende de la gestación. Yo siempre digo eso. Y depende también claro, como tú lo vayas manteniendo, porque se puede, Durante el tiempo. se puede cambiar, pero Exacto. como dijo Nicole, ¿no es cierto? Y la otra cosa que también nos dijimos, que tal vez es súper importante establecer, las bacterias que tú tienes te van a pedir cosas y van a cambiar tu conducta. Exactamente, es el ¿Cachai? tema. Como, Por ejemplo, cuando tú te fuiste carrete y tenés caña el otro día y lo primero que quieres comerte es una hamburguesa o algo grasoso, y eso nosotros todos sabemos que no es lo más sano. Te mantiene inflamado, te mantiene con cansancio, te mantiene y con eso producto de la fatiga, consecuencia de aquello. etcétera, etcétera. Y es producto de una consecuencia de que tú estás sobrealimentando bacterias. Tienes una colonia más grande de este tipo de bacterias. Entonces, esta es la parte más amorosa que yo puedo explicarle a mis pacientes, de que hay una parte de nuestra alimentación que no es voluntaria, y este segundo cerebro del que hablan ustedes es tremendamente potente. Literalmente hace que el cerebro piense en hamburguesa, piense en papa frita Exacto. o en distintas cosas. No es que a ti se te ocurrió nomás, o que tú erías antojado porque erías antojado de fábrica. O sea, si nosotros vemos un debate que también lo puedo debatir contigo, hicimos el mismo diploma hace muy poco. Claro, claro. O sea, antes de pensar de un hambre emocional, está muy relacionado también el cómo tú te alimentas y cómo tú tratas tu intestino. Para Sí. antes de decir de hambre emocional, ¿es eso hambre emocional o intestino antes? ¿Cuál sería la primera alternativa? Yo de te inicio. diría que primero es tu intestino. Sí, Porque- eso quería escuchar. Porque en realidad, como lo dice Nicole, nosotros no escogimos las primeras bacterias o los primeros microbios que nos colonizaron, fueron escogidos por nosotros. Exacto. Y fueron escogidos por nuestras papás, nuestras mamás, sobre todo, y por la industria y por el ambiente alimenticio. Entonces, eso es tremendamente importante. Ahora, por ejemplo, que tal vez sería súper importante que la gente sepa,
se hace mucha investigación al respecto de esto en Chile. Yo sé que el Centro de Neurociencia tiene una veta de interés importante en esto, porque efectivamente hemos aprendido mucho en los últimos 10 años. No sé si te gustaría como contarnos sobre las cosas más relevantes. Más relevante, más importante hoy en día, para que los queridos auditores sepan Sepan sobre la cómo ciencia, está sobre lo que está investigando. haciendo también la Universidad del Paraíso, de la Escuela de Neurociencia, porque la idea es que ustedes también se hagan conocer a nivel Chile, porque no simplemente nos está escuchando Valparaíso, el puerto, Que nos se está escuchando sepa que se también hacen cosas. mucha gente a nivel nacional. Y que se sepan cosas, como dice Connie, qué es lo que está haciendo la Escuela de Neurociencia en la Universidad del Paraíso, porque es importante que todos sepamos. Sí, obvio. De hecho, voy a hablar desde lo que yo manejo, porque nuestros colegas están haciendo cosas así de verdad muy, muy impresionantes. Yo en particular trabajo con un modelo tipo esquizofrenia que se llama, donde uno induce un estado de esquizofrenia. Y nosotros evaluamos cómo la alimentación puede generar un efecto neuroprotector, que quiere decir que previene que se desarrolle este fenotipo que le llamamos. Y lo estudiamos principalmente a través de maqui, frutilla blanca, que para quienes no conocen, la frutilla blanca es un fruto chileno que se da en Contulmo, es un fruto nativo, y hemos observado que al alimentar con estos polifenoles, estos antioxidantes, no se genera este fenotipo. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Y la hipótesis es que estos alimentos afectan principalmente lo que estamos hablando el día de hoy, la microbiota intestinal. Ahora, ¿cómo nos basamos en esto? Otros estudios, que no lo hemos hecho en el laboratorio, cuando juntan personas que tienen, por ejemplo, alcoholismo o depresión, se le aísla la microbiota a través de sus heces, ¿ya? ¿Y qué se hacen? Trasplantes fecales. El trasplante fecal, guarden esto, porque yo sé que en un par de años más va a ser Sí, el va a ser un tratamiento gran del futuro. bomba. Exactamente. Va a ser una bomba. ¿Por qué? Qué bueno escuchar estas cosas, porque es un Bomba. tema pero interesantísimo para ustedes, Es súper para toda la comunidad. interesante y complejo a la vez. El Sí. trasplante fecal, como se dice, es trasplante de fecas, ¿ya? Porque ahí tú tienes los microorganismos. Entonces, tú trasplantas fecas de personas con depresión a animales, ratoncitos, que nosotros le decimos controles, y el ratón tiene una conducta tipo depresiva. Y esto se ha visto con el alcoholismo, se ha visto con distintos tipos de enfermedades neuropsiquiátricas cuando son trasplantados a modelos animales. Por eso es tan importante el trabajar con modelos animales y modelos y con humanos, hacer este link. Esto se hace, este Esto se tratamiento hace- ya se hace, se hace hace un par de años. Sí. Con buenos resultados. Muy buenos El único pero que tenemos ¿Cuál actualmente es el pero? es que, ya, supongamos, ejemplo, yo te quiero trasplantar mi microbiota a ti, porque, no sé, tengo algo protector, pero yo no solamente te voy a trasplantar eso protector, te puedo trasplantar mi antecedente de asma. Todo, o sea, Claro, todo planta, mi todo. ser, Son mi genética. billones, como dice Nicole, billones de microorganismos que habitan y que vienen con nosotros desde nuestra más antigua evolución. No existe humanidad si no existen microbios. Eso lo sabemos ahora. Y para que los que no sepan, los polifenoles están principalmente en, por ejemplo, las cáscaras de las plantas. las plantas. La recomendación, ¿no es cierto?, como en estudios sobre salud mental con esto, es que ojalá todos aspiremos a comer 30 plantas distintas. Por ejemplo, yo me estoy tomando una planta hoy día en la mañana en forma de cafecito, ¿no es cierto? Porque también es una planta. Y las personas que tienen dietas con alrededor de 30 tipos distintos de plantas en la semana, sabemos que tienden a tener beneficios protectores porque tienen una microbiota variada. Y yo creo que eso podría quedar como Sí. una buena segundo tema, que es lo importante que es que sea variado. Exacto. Y me quiero tomar de eso porque algo que comentaste anteriormente con el ejemplo de que cuando el cuerpo te pide, ya, hay un ejemplo bien claro que yo le pregunto siempre a los pacientes, yo creo que a ti también te ha pasado, de que todo te hincha. Yo no como porotos porque me hacen mal, porque me hinchan. Esa es una observación clave, porque que te hinche no es normal. ¿Qué quiere decir? Que si yo como porotos o brócoli y me hincho mucho, eso es un indicador de que no tienes los microorganismos Necesarios, capaces exacto. de metabolizar, o sea, de que se come esos porotos. Por lo tanto, ¿qué hace? El poroto fermenta y te hincha, y te hincha, y te hincha, y te genera los gases.
Y deja desechos que no nos... Y deja- Exactamente. deja desechos. Ejemplo, Ojo, que no, deja igual que desechos. nos quedan unos 5 minutos. Ya. Y antes cerramos. No nos vamos. Hasta no las nos 9:30. vamos a ir, no nos vamos a quedar Es que acá está muy nos vamos a interesante. quedar 3 horas, nos vamos a quedar hablando de Cosa. No se vaya, por favor. No se vaya. Mira, me llegan comentarios Dígame. acá, respecto a lo que están hablando. Me dicen, oye, dice, muy interesante, me gustó mucho lo que están hablando. Y bueno, esta pregunta, bueno, sobre la neurociencia y los enfoques que puedan vincularse con la psicología, preguntan por acá. En cuanto como investigación o en cuanto a... A práctica. Claro. A las dos. Mejor en cuanto a las prácticas, no sé, que puede vincularse la psicología con estudios de neurociencia. Ah, Ya totalmente. no existe distancia oficialmente la gente que trabaja en esto y nosotros ya entendimos que no hay ninguna distancia entre psicología y nutrición. Ya no existe esa barrera y de hecho, Hay una para dualidad. ser más amplia, no hay en realidad una barrera entre... Estamos tratando de aprender sobre el sistema endocrino y hormonal, en los ejes hormonales que tienen todo que ver con los ejes de inmunidad, que tienen todo que ver con la alimentación, que tienen todo que ver con la salud mental. Ahora Ya no- somos avanzamos un hilo hacia allá. conductor. Es ¿me un entiendes? hilo conductor, Somos entonces, uno. claro. Psicología y nutrición no estamos como un dúo, como las almas gemelas, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo trabajar sin psicología, y la nutrición no puede trabajar sin psicología y psicología no puede trabajar sin nutrición. Y por eso que aquí la gama potente hoy en día, yo creo que el futuro, vamos a tener que aquí El priorizar. futuro práctico. Futuro práctico a nivel mundial es la nutrición y la psicología. Claro. Es Estamos- lo que queda. Y la Sí. neurociencia podrían dejarla al lado, es la parte principal. Pero importante. Ahora, con un tema importante también, porque hay mucha población chilena hoy en día, y para que tú nos puedas, obviamente, aclarar, porque también tengo muchos pacientes consigo, para que tú me expliques. sí. Y está muy relacionado también con el tema de estrés, ¿cierto? Sí. Y está relacionado también con eso, lo que tú me explicaste hace poco, ¿me entiendes? O sea, tu cuerpo no está preparado para poder sintetizar, procesar un alimento que me está provocando un malestar. ¿Qué es el SIBO? ¿Qué es el SIBO primero? SIBO. ¿Y cómo se relaciona? ¿Y cuáles serían los exámenes, si tú lo manejas, obviamente hoy en día, para poder diagnosticar el SIBO? Porque muchos dicen, no tiene SIBO. Sin diagnóstico yo no puedo diagnosticar Claro. SIBO, ¿me Está entiendes? hinchado, tiene SIBO. Está hinchado, tiene Sí. SIBO. O puede ser colon irritable, entre otras cosas. Disculpa, ¿puedes contextualizar para el público qué es lo que es SIBO? Aquí Por le favor. dejo a Nico. Ya, el SIBO está bastante, no sé si de moda de llamarlo, pero No. yo sé que Ahora hay todos mucho- tenemos SIBO. Igual Es un poco que- sí. está Es que como- sí, la gente se autodiagnostica Sí. y hay unos exámenes ahí, después los voy a mencionar, pero que sirven para diagnosticarlo. El SIBO, la sigla es sobrecrecimiento intestinal bacteriano, porque está en inglés. Nosotros hablamos al inicio de que el intestino tiene microorganismos, ¿cierto? Ya. Cuando hay un desbalance en estos microorganismos más patógenos y que estos se reproducen a tal punto que desde el colon empiezan a pasarse las barreras hacia el intestino delgado, nosotros hablamos de SIBO. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo como el brócoli, me hincho. Y cuando me hincho genero un gas, que este gas puede ser hidrógeno o metano y que esos son los que se detectan a través de exámenes, ¿ya? Ahí se me fue O que le molestan al paciente, ¿no es cierto? ya, eso ya, Que- claro. O que le molestan al paciente. Desde el punto de vista de la sintomatología, porque muchos piensan o sospechan que pueden tener SIBO porque prácticamente ya no saben identificar qué alimentos les hincha. Es como yo me despierto hinchado, yo tengo que estar a las 12 de la tarde desabrochándome el pantalón debido a la incomodidad de este hinchazón. Tienes dificultad de esperar al baño, o pasas por constipación, o pasas por diarrea. Todos los extremos. Te duele la cabeza. Estás con dolor, estás irritada. Irritable emocionalmente. Fatiga. Son todos estos... Todavía no hay como una correlación potente, pero están como todos estos mismos factores Sí, demasiado. de riesgo repitiéndose siempre. Exacto. Siempre. Y desde el punto de vista clínico, cuando uno lo sospecha, manda a hacer un examen, que lo podemos indicar nutricionistas y médicos, Sí. que es el test de aire expirado, Sí. y que finalmente lo que hace es detectar estos gases. Y cuando hay un sobrecrecimiento, la curva se va hacia un lado y ahí uno lo detecta. Y para eso hay tratamiento, y desde el punto de vista de la nutrición, ahí es fundamental. La alimentación bajo en Food Maps. La Sin dieta gluten, bajo la en alimentación, exactamente, y un tema para otro capítulo. Ya no, llevamos ese es 6 para- capítulos. sí. Llevamos 6 capítulos Para más. otro capítulo. Pero para resumir, Sí. la clave es cómase el arco iris. Sí, todos los Cómase colores. el arco iris, porque realmente en lo que estamos de acuerdo hace mucho rato es que mientras más variado
sea tu alimentación más variada, va a ser tu microbiota. Y más probablemente es que la microbiota, además de nutrirte, actúe como lo que nosotros entendemos hoy día, que es como un factor de protección. Exactamente. Y trabaje bien en equipo con todas las otras microbiotas. Y ahora, para dejar obviamente un mensaje a las futuras, y también por mi parte, y también Nico, nos podía dejar como el resumen final, porque ya se nos acaba el programa, como siempre. Sí. Esto es lamentable. Tuviera que transmitir algo como consejo, primero, aprendan a ver sus heces sin vergüenza. Ya. Vean vean cómo cambian durante el día, cómo cambia dependiendo del contexto. Es súper importante. El color, la forma, el olor, todo. No sintamos vergüenza si al final en la radiografía. Oye, pero va a ser el futuro del mundo. Va a ser, ojo. exacto. Sí, más que la constancia, la gente tiende a pensar que el número es el mismo y no es tan importante. Exacto. Nicole, me meto la cucharita respecto a la pregunta. Una S, una caca, vamos a decirlo así nomás, una caca sana, ¿qué señal debe tener? ¿Cuál es el tipo de lente con el que deberíamos ver nuestras heces? Para saber, oye, vamos bien, vamos mal, ¿cómo es? Perfecto, mira, pueden ahí anotar por ahí, escala de Bristol. Sí. El Bristol es como el cacómetro, me gusta llamarla a mí. Maravilloso. Si mi S es como una salchicha, sin grietas, está perfecta, ¿ya? Mira. Y esa va a la escala, va desde las pelotitas como conejo hasta la diarrea acuosa. Entonces, ahí escala de Bristol les va a dar un muy buen indicador. El otro consejo es respirar. Hablamos del nervio vago, y el nervio vago necesita se activa a través de la respiración. Es fundamental. Y todos los cambios, porque uno puede decir, come esto otro, pero todo tiene que ser de manera consciente y de a poco. La gente hace cambios de un momento a otro tan Oye, brusco pero que no genera adherencia. Exactamente, y tan básico como uno dice, coman lento. Eso. Coman lento, porque tenemos, yo le digo a los pacientes, otra parte más importante, algo básico. Nosotros somos un ser, un todo, pero internamente tenemos muchas células obreras que están trabajando por nosotros. Son más microbios que personas en el mundo. Sí, son más microbios que personas. Y eso es fantástico, Somos un submundo interno, un universo interno de puras bacterias. O sea, yo no puedo comer rápido. Es tan básico la alimentación consciente, de ser consciente de lo que yo como, la velocidad con que yo como y qué es lo que llevo a mi boca. Exacto. Porque el sistema digestivo no parte en el estómago e intestino, gente. Parte en la boca. Claro. Entonces, es ahí. Y el otro mensaje para poder finalizar también. Mamitas que están pensando en quedar embarazadas, el futuro de sus hijos depende de ustedes, de su alimentación, de su salud mental y del bienestar. Y del papá. Y del papá. Sí, porque a ti también los genes también se heredan. No, y porque el papá, la calidad del estado de salud del papá va a impactar de una manera heavy el embarazo de esa mujer. Exactamente. Más que cualquier otra cosa, la calidad del espermatozoide impacta la gestación completa. Oye, fue un programa maravilloso. Me encantó tenerte acá. Yo feliz. Exacto. De los programas, mira, llevo ya 4 años y un par de semanas, un mes en esto. Y este programa ha sido el complemento de todos los programas que yo he tenido durante 4 años. Mira qué lindo. ¿Me entiendes? Y tenerte aquí, y gracias a Jesús que nos está escuchando de SIMP, por darnos la posibilidad de tenerte aquí, gracias a la conexión Nexo también de Connie, de Álvaro también. Tener la escuela de neurociencia en la Universidad del Paraíso, para mí es un orgullo tenerlos. Y si siguen viniendo acá estudiantes de otras gamas de neurociencia, vamos a pasar el dato. Es que el tema es tenerlo acá porque la idea es que la gente, la comunidad sepa lo que se está haciendo. Exacto. ¿Me entiende? Transparentar lo que está haciendo en Chile. Y necesitamos herramientas. Y nosotros somos la voz para que llegue a cualquier rincón de nuestro país y en el mundo. Así que te agradezco, Nico. Gracias Vidal, a ustedes. Escuela de Neurociencia Valparaíso, Universal, y Connie, pero por supuesto, amiga de mi alma, tenerte acá es un pilar fundamental, y Diego también por darnos la paciencia de tener puras mujeres acá y hablar de lo que sí necesitamos saber. Gracias totales, y vibra con Carla, y sigamos vibrando, ¿cierto? Gracias, Diego. No, gracias a ustedes, la verdad yo me voy con muchísimo conocimiento nuevo, inquietudes, y por supuesto que quede aquí al aire y fuera del aire también se los voy a decir que este espacio, lo que respecta a mí, está completamente abierto porque son conocimientos primero generados desde nuestro pueblo, desde nuestra ciudad, y es conocimiento bastante relevante, así que me voy feliz. Por una parte me gustaría haberme extendido más, que nos hubiésemos extendido, pero ya tendremos
otra ocasión. Agradecido de ustedes. Oye, Perdón, y un aplauso para ustedes favor. también. Gracias totales. No, inmenso lo que acaban de hacer estas muchachas por nosotros, para el futuro y para nuestro día a día. Cerramos este segundo bloque. Siga Ritoque FM. Hasta aquí los consejos por hoy, pero prepárate para un nuevo encuentro con el bienestar, junto a la nutricionista Carla Novoa, en Vibra con Carla, siempre en Ritoque FM.